El grupo número 6 se complace en presentar la biografía de Pablo Arturo Palacio Suárez. Pablo Palacio nació el 25 de enero de 1906 en Loja, ciudad ubicada en el sur de Ecuador. Debido a que la situación económica de la época era bastante precaria, su madre, Clementina Palacio, falleció cuando él tenía 6 años. De acuerdo a los expertos, la muerte temprana de su madre afectó para siempre la personalidad y equilibrio mental del autor. De hecho, uno de los temas más recurrentes en su obra sería el de la ausencia materna. Palacio no fue reconocido por su padre al nacer, por lo cual quedó huérfano siendo muy niño. Esto hizo que quedara bajo la tutela de su tía Hortensia, aunque era su tío, José Ángel Palacio, quien, viendo su potencial intelectual, decidió pagarle los estudios, ya que gozaba de una muy buena posición económica. Los biógrafos afirman que años después, cuando Palacio era ya conocido como escritor, su padre intentó tomar contacto y reconocerlo como hijo. El autor declinó la oferta. Palacio desde joven mostró interés por la literatura y la escritura, lo que llevó a desarrollar su talento desde temprana edad. Entre 1911 y 1917 estudió en la Escuela de los Hermanos Cristianos, demostrando su gran inteligencia. Sus estudios secundarios los cursó en el Colegio Bernardo Valdivieso en Loja, donde se convirtió en uno de los alumnos más destacados de su generación. Luego se trasladó a Quito para continuar sus estudios en el Colegio Nacional Juan Montalvo. Durante esta etapa comenzó a explorar diversos géneros literarios y se involucró en círculos literarios y culturales. En octubre de 1924, después de conseguir el título de bachiller, se trasladó a la capital, Quito, para estudiar en la Universidad Central, donde se graduó como abogado y consiguió trabajo como profesor titular de Filosofía y Letras, llegando a ser decano. Cuando acabó la Guerra de los 4 días, desarrollada en las calles de Quito en 1932, cumplió la función de subsecretario de Educación con el ministro Benjamín Carrión y como segundo secretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1938. A la par, ejerció el periodismo. Como militante de izquierda, difunde las ideas socialistas desde el diario La Tierra y la revista Cartel. La literatura se convirtió en su vocación y su pasión principal. En 1927, Palacio viajó a Europa para continuar sus estudios. Residió en París, donde entró en contacto con escritores y artistas vanguardistas de la época. Durante su estancia en Europa, se interesó por las tendencias literarias de la vanguardia y participó en círculos intelectuales y literarios. En 1937, contrajo matrimonio con Carmen Palacios, procreando 2 hijos, Carmen Elena y Pablo Alejandro. Un año después de casado, empezó a perder el conocimiento, según algunos, producto de golpes propiciados en su infancia al caer y rodar en una cascada por varios kilómetros, afectando así su cerebro. Otros piensan que fue por la sífilis, enfermedad que le habría contagiado una bella artista de teatro que llegó al país. Pablo Palacio es uno de los iniciadores de la vanguardia literaria en el Ecuador e Hispanoamérica. En lo relacionado a estructuras y contenidos narrativos, su carácter irreverente, antirromántico, la ruptura del tiempo lineal, muy diferente a la de los escritores del costumbrismo, del realismo social de su época. Entre sus novelas más destacadas tenemos Un nuevo caso de Mariachi Introis. Se dio a conocer como parte de la novela Ojeras de Virgen, cuyos originales se extraviaron en 1925. Débora, 1927. Novela subjetiva que sobresale por la profundización en la psicología de sus personajes, característica propia de toda la obra literaria de Pablo Palacio. Vida del ahorcado, 1932. Novela subjetiva que relata la trayectoria de un hombre corriente, su enamoramiento y matrimonio con la joven Ana, el deterioro de su relación y el posterior asesinato del hijo de ambos. El protagonista, convertido en asesino, se ve rodeado por una multitud que clama contra él, componiendo un desaforado fresco revanchista y ridículamente demagógico. Pablo Palacio escribió su primer cuento, El huerfanito, para unos juegos florales que Benjamín Carrión organizó en Loja en 1921, cuando Pablo era aún un colegial. Con ese cuento ganó un premio que finalmente no recibió, porque en el momento de recibirlo se negó a arrodillarse ante la reina del festival. Otro de sus cuentos fue El antropófago, 1927. Nos cuenta la historia de Nico Tiberio, un antropófago que se encuentra en la penitenciaría debido a que atacó a su mujer y se comió a su propio hijo. Luz lateral, 1926. Uno de los más notables cuentos de Palacio, que controversialmente la crítica explicó cómodamente como efecto colateral de la enfermedad sífilis del autor.
Brujerías, 1926. Es un derroche de imaginación y literatura bien lograda. Palacio logra combinar los matices de una ciudad oscura con una crítica sutil por momentos y fuerte por otros a la sociedad. Es una obra muy interpretativa, ya que deja que el lector construya su propia imagen y juzgue por su cuenta cada una de las escenas que se presentan. Un hombre muerto a puntapiés, 1927. Cuenta la historia de un hombre que lee en el periódico una noticia sobre un asesinato cometido a patadas. La noticia acaba obsesionando al protagonista, quien se embarca en una investigación sobre la muerte. Descubre, entre otras cosas, que la víctima era un vicioso y un pedófilo. Las mujeres miran las estrellas, 1927. Es una obra en la que el narrador adquiere total elasticidad, adopta todas las posturas y todas las perspectivas de los personajes. Se hace manifiesto el cinismo de la mujer, la ira del historiador y el arrepentimiento del copista. En 1927 escribe El cuento, Señora, relato de la muy sensible desgracia acaecida en la persona del joven Z. Una mujer y luego pollo frito, 1929. Es un delirio en que las fronteras de la vigilia y el sueño, de la cordura y desequilibrio se borran. Esta obra denota las obsesiones constantes de Palacio, el silencio mortificante del vacío, la soledad y la melancolía insalvable, la tentación de lo anormal y grotesco, la parodia de las costumbres y el lenguaje. Cuentos hispanoamericanos, Ecuador, 1992. Su libro pertenece al género de prosa narrativa, son cuentos de realismo urbano o abierto. El nivel de escritura es en general culto y está dividido en 10 cuentos. Tiene básicamente como fondo el tratamiento de temas típicamente presentes en la realidad de la vida diaria de las ciudades ecuatorianas, que son comunicados en su máxima expresión y entregan elementos de juicio para el lector inconforme e identificado con el texto. Obviamente el mensaje no es directo y exige una lectura atenta y un análisis objetivo y subjetivo. Trágicamente, la vida de este talentoso escritor se vio truncada en su plenitud creativa el 7 de enero de 1947 en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. Pablo Palacio falleció víctima de la enfermedad que lo aquejaba. Tenía 40 años en el momento de su muerte. Aunque su vida fue corta, su legado literario y su influencia en la literatura ecuatoriana y latinoamericana perduran.